No se olvide, el viernes también está, ¿cierto?, el taller de los matrimonios en el horario similar a los que tienen los jóvenes. ¿Ya? Bien, el día sábado, ¿qué tenemos el día sábado? Nada. El sábado, ahí está, entonces por eso me acuerdo. ¿Y el día domingo tenemos? No, ¿qué tenemos el domingo? Santa Cena y Día de Misericordia. Ya, Lore, está bien. Nos quiso ayudar, así que entendámonos. Somos una familia, se da cuenta que conversamos como una familia y eso es importante, interesante que nos veamos, ¿no? ¿Cierto? No nos reímos de aquel que comete un error, sino que somos parte de la familia. Y eso es una cosa así. Bien, entonces no se olvide, este domingo tenemos Santa Cena, Día de Misericordia. ¿Qué significa Día de Misericordia? Traer un paquete de mercadería no perecible para aquellos que están en necesidad, los cuales ayudamos. ¿Ya? ¿Cierto? Ayudamos a gente, hay varias familias que están recibiendo, hermanos que tienen pequeños y que a veces quedan momentánea o temporalmente sin trabajo, les ayudamos, otros que están permanentemente expuestos en esa lista porque son viudas, ya, y necesitan constantemente, ¿cierto?, este respaldo. Y así es entonces, y normalmente de repente salen necesidades puntuales que también podemos ayudar. Así que no se olvide entonces expresar el amor de Cristo. Eso de una forma más maravillosa es darle a alguien, aunque usted no sepa a quién se lo da. Eso es lo mejor, ¿me entiende? Eso es lo mejor, porque recibimos la bendición del Señor, no simplemente la gratitud de alguien que lo puede recibir. Así que no se olvide entonces este domingo, ya sea en este culto o si viene en los anteriores también, en cualquiera de ellos traiga ese paquete de mercadería. Gustoso, le estaremos recibiendo y bendiciendo su vida con aquello. Bien, hablaba de un sábado, ¿cierto? De este sábado que pasó, estuvieron los niños ahí en San Ignacio de Loyola 2, estuvo hermoso, ¿cierto? Hubo enseñanza ahí, Pablito subió las fotos y todo aquello, entonces Dios bendiga. Y hoy día los niños fueron a evangelizar ahí a la feria. Usted sabe que hay una feria grande ahí, ¿no? Que antes se ponía en Mata, ahora se pone para el lado acá, antes se ponía aquí en Carampangue, ¿ya? Sí, que desde ese tiempo estoy viniendo para acá, ¿ya? Entonces son varios años. Bueno, y ahí los fueron. Y mi nieta iba ahí, la más chiquitita, iba caminando ahí, que parece la porota. Bien, ¿cierto? Levantando un letrerito ahí, ¿cierto? Que el Señor es el que puede salvar las vidas. Y eso es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Así que los niños también tuvieron su evento en esta mañana, así que damos gracias al Señor durante ella. Débora, a usted no le gusta que yo le diga hermana Débora. Dios les bendiga a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? No, pero no me dejen mal, por chiquilla. De por Dios. De por Dios. A ver, levanten una mano las mujeres. Todas las mujeres. Dios les bendiga. Están hermosas. Están preciosas, les quiero hacer una invitación, que también es hermosa invitación, es preciosa invitación. Quiero ponerles una alerta también, porque ya se nos está acabando el plazo para inscripciones de nuestro retiro, ya que es el sábado 11 de mayo, por eso el pastor hablaba de un sábado 11. Ya, próximo sábado 11 de mayo tendremos nuestro retiro de mujeres. Usted tiene que considerar de 7 de la mañana a 7 de la tarde para poder estar con el Señor, ya, dejar hijos en casa, ¿cierto? Los esposos ahí nos ayudarán a cuidar a los peques, ¿cierto? Cuando amaste al mundo, Dios, cuánto te quiero enaltecer y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. No. Si usted quiere ir, vaya. Usted cumple con el requisito de ser una mujer. Porque hay una palabra para ustedes y eso es bonito. Yo siempre escucho después los comentarios de aquello, o yo pregunto a algunas que han ido, ¿cierto? Y siempre dicen, qué bueno que fui, qué bueno que no me lo perdí. ¿Ya? Una hermana para este retiro me dijo a mí, personalmente me dijo, pastor, yo siempre me inscribo al último. Yo ahora fui la primera que me inscribí. ¿Me entiendes? Y eso es bueno, porque hay un deseo, ¿cierto?, de participar, ¿ya? Así que no se olvide entonces las hermanas a inscribirse en este
al término del culto con Débora también lo pueden hacer para que entonces así sea una cosa correcta. Vamos, nos quedan algunos minutitos para compartir la palabra, ¿ya? Estamos ya por concluir un poco este episodio de la vida de Pablo, ya en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y vamos entonces a estar mirando lo que el Señor quiere decirnos en este momento, ¿ya? Hechos 9, 26 al 31, ¿ya? Vamos a tomar el verso 31, ¿ya? ¿Cierto? Gracias damos al Señor. Eso es. Bien. Es un momento en que Saulo está atravesando, no le ha sido muy fácil, ¿ya? Pero es un momento muy importante, ¿ya? Aleluya. Este que asolaba ahora necesita de la buena amistad, de algún compañero de milicia, como dicen por allí, ¿no? Alguien que le acompañe en las aventuras con Cristo. Mejor dicho, alguien que tenga el mismo sentir que él, ¿ya? ¿Cierto? Esas son las amistades que son necesarias, ¿ya? Porque hay amistades que no son necesarias, pero las tienes como amigos, que en vez de llevarte a bueno, te llevan a lo malo. Me dice amén, vamos a hablar un poquito de eso también. Voy a leer, vamos, leamos la escritura lo que dice. Versículo 26, hasta el 31 lo vamos a leer de corrido. Luego vamos a ir viendo algunas cosas importantes en cada uno de los versículos. Cuando llegó a Jerusalén, ¿cierto? Estaba en Damasco, ya estuvo un buen tiempo allá, ¿cierto? En Damasco, y entonces predicó de Jesucristo, que fue lo que la mañana estuvimos exponiendo, ¿cierto? Que cuando uno se convierte, uno no predica de la congregación donde uno va, uno predica de Cristo. Uno no predica del pastor, no predica del hermano que le ayudó a convertirse, uno predica de Cristo. ¿Entiende? Cristo es, uno no predica de las denominaciones. Por eso las denominaciones caen. ¿Me entiende? Por eso los letreros, arriba en el cielo no hay letrero, ¿ya? Y eso es hermoso. Hay una identidad simplemente humana para poder entonces tener un cierto orden. Pero arriba no es así, hermano. ¿Me dice amén? Entonces Pablo, predicando a Cristo, se levantaron sus amigos que ahora son sus enemigos. ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti o no? Aquellos que decían, amigo mío, pero ahora ya no hacen las mismas andanzas que antes. Ya, chao. ¿Me entiendes? Bueno, eso por causa de Cristo. Entonces Pablo, estando allí un tiempo, ¿cierto? Según el verso 23, tuvo que huir, ya porque le querían matar. Y entonces, cuando llegó a Jerusalén desde Damasco, unos buenos kilómetros, ¿cierto? De distancia, 200 y tantos kilómetros, ya se fue entonces a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, ¿cierto? Trataba de juntarse con los discípulos, ¿ya? ¿Qué hacía Pablo? Trataba de buscar a aquellos que creían en lo mismo que él, ¿ya? Buscaba autoridad espiritual, buscaba reconocimiento espiritual, ¿ya? Pero todos le tenían miedo, ¿ya? No creyendo que fuese discípulo. Entonces, este hijo de consolación, o Bernabé, que es lo mismo, ¿ya? Así significa Bernabé, hijo de consolación. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mejor dicho, Pablo dio testimonio de que él era un hijo de Dios, ¿ya? Porque tenía a Cristo y él predicó de Cristo. Y estaba entonces, verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, ¿ya? ¿Cierto? Seguramente muy vigilado estaría Pablo. Yo creo que Saulo estaría muy vigilado, viéndolo por toda parte qué es lo que hacía. Y hablaba denodadamente, o valerosamente, con deseo, con pasión. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos, ¿cierto?, procuraban matarle, ¿ya? Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, verso 31, las iglesias tenían paz por toda Judea, ¿cierto?, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor,
y se acrecentaban, ¿cierto? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Dice amén usted? Bien. Hermanos amados, de verdad cuando uno llega a las cosas y al conocimiento del Señor, uno necesita justamente esto. Necesita gente que esté a tu lado, que pueda de alguna manera guiarte, ¿cierto? Abrir un poco el entendimiento y ser necesario. Porque el cambio de tu mentalidad, el cambio del pensamiento, la forma de mirar las cosas en Cristo ahora son totalmente diferentes. Y obviamente que si uno sigue hablando y conversando con los que normalmente tenía esa relación, uno no podrá conversar las cosas espirituales porque no entiende las cosas del Espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, entonces uno parece un poco extraño, ajeno a esa realidad. ¿Ya? Y entonces esa amistad no es la que tú necesitas, no es la que necesitamos. Por eso hay un cambio de pensamiento, por eso hay una reestructuración de nuestra mente que la hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Limpiando nuestra conciencia de malos pensamientos, liberándonos, ¿cierto?, de circunstancias y situaciones de malas actitudes. ¿Ya? Si antes éramos de una manera, Dios en Cristo y por su palabra y a través del poder del Espíritu Santo nos enseña a comportarnos de una forma diferente, distinta, totalmente diferente, distinta. Y por lo tanto entonces es apreciado eso para que nosotros tengamos, ¿cierto?, un buen entendimiento de las cosas de Dios. Cómo Él cambia esa forma de pensamiento. Obviamente esto no nos pone en antecedente que no quiere decir que no podemos, ¿cierto?, compartir con algunos que no saben de Cristo. Lo que tú vas a compartir con los que no saben de Cristo es a Cristo. Aquí estamos hablando del hecho de la amistad, de una relación permanente, ¿cierto? De un comportamiento que te lleva permanentemente a estar con personas que no hablan del Señor, que no edifican tu vida, que las palabras, los pensamientos, las conversaciones no son edificantes para tu espíritu. No, porque ellos no van a dar testimonio de ti. No va a ir, ¿cierto?, delante de otros a decir, no, es un hijo de Dios. Y usted ve que aquí una de las cosas evidentes, lo que hemos leído, es el testimonio de la persona. Es lo que vive la persona, lo que hace la persona, lo que cambia la persona. Eso es importante. No es importante cómo me sienta. No es importante, ¿cierto?, lo que me dijeron. No, es cómo me comporto, de qué manera soy. Eso habla de mí. Me puede parecer mal. Me enojo cuando me dicen, pero tú eres... No importa. Yo puedo sentirme mal, pero es la verdad. Entonces muchas veces los que te dicen que son amigos no te van a decir la verdad. Pero el que te ama te va a decir la verdad. ¿Entiendes? El que te ama te dirá la forma correcta de esa verdad. Por lo tanto, entonces, en eso tenemos que ser claros, ¿ya? Y uno necesita a alguien a su lado, ¿ya? Pablo había dado testimonio, huyendo, ¿ya? Y esto es, ¿cierto?, lo que ya Jesús dijo. Jesús dijo que Pablo iba a sufrir por causa de él. ¿Me dice amén? Está en el verso 16. Porque yo le mostraré, dice, el verso 16 del mismo capítulo, cuánto le es necesario, disculpe, padecer por mi nombre. Así que esta palabra se estaba cumpliendo en la vida de Pablo. Por eso, hermanos amados, ninguno puede desechar lo que Dios le dijo. Dejarlo como que nunca va a ocurrir. O como que, no sé, faltará mucho todavía. No, esa palabra puede ser, ¿cierto? Puede llegar tan rápidamente o puede tardarse, pero conforme a la voluntad de Dios. Conforme a lo que Dios desea hacer con eso. Por tanto, entonces, Pablo, ¿cierto?, empieza a vivir, ¿cierto?, lo que ya Cristo había dicho, el Señor había dicho. Le había dicho a Ananías, este instrumento me es escogido, y entonces para que predique y anuncie, ¿cierto?, a los reyes, a los gentiles y a los judíos, a todos, van a ir por donde sea, va a ir predicando de mi nombre. Pero le mostraré, ¿cierto?, lo que va a sufrir por causa de este nombre. Porque él iba contra ese nombre. No se dio cuenta Pablo cuando iba contra los que hablaban de este nombre, de Jesús. Y por eso entonces hace mención la Escritura que va a padecer por el nombre, por mi nombre. Y entonces eso es lo que pasa. Nuestras amistades, cierto, a veces nosotros sufrimos porque no somos comprendidos. Pero sufrimos por causa del nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Somos rechazados, ¿me entiendes?, mal vistos, determinados de una forma, de una categoría. Me recuerdo cuando recién, a lo menos yo tenía mis años de adolescencia, cómo eran mirados los evangélicos, ¿cierto? Eran parias de la sociedad, eran gente pobre, era gente humilde, gente que no tenía educación, gente que no podía y no sabía ni hablar, así.
Nuestros pastores, nuestros primeros pastores no tenían teología, no sabían, y con la gracia del Espíritu lograban, ¿cierto?, edificar a la gente y mostrarle a Cristo, el Señor. Y de verdad que para hablar de Cristo uno no necesita mucha teología. Para que se convierta un alma uno necesita el ABC del Evangelio y con eso ya es suficiente. Y así fueron estos hombres de Dios. ¿Y qué fueron? Bueno, ¿cierto? Cada uno de ellos de alguna manera sufrió por la causa de Cristo. Porque eso es lo que pasa cuando somos amigos de Jesús. Somos enemigos del mundo. Sí. Y eso tiene que ayudarnos a nosotros a comprender que cuando venimos al Señor, las cosas no nos van a ser fáciles. Nos van a costar por causa de este nombre. Porque no queremos dar mal testimonio. Sí, hermano. No vamos a hacer las cosas que no corresponden. Oh, Dios. Sí, hoy día estamos siendo cuestionados. Y es fácil, hermano, ser cuestionado. Cuando nosotros miramos, ¿cierto? Y dejamos debajo de algo, el tapete, ¿cierto? Debajo de la alfombra, la basura, un día la basura se va a dar cuenta que está allí. Alguien se va a dar cuenta. No podemos vivir de apariencia. Tenemos que ser hijos de Dios. Transparente, hermano. Cartas abiertas y leídas por todo. ¿Me entiendes? Y esto es importante. Esto es importante. Y es necesario. No importa lo que digan de mí. No importa que hablen contra mí. No importa lo que me saquen de mí y de mi familia. Pero lo más importante es que no mi vida de que hablen contra Cristo. Porque eso sí que es tremendo. Eso es fuerte. ¿Ya? Que sea yo causante de que alguien, ¿cierto?, desprecie la obra de Cristo por causa de uno. Entonces, las amistades son necesarias en ese sentido, pero aquellos que realmente pueden tener y encuentran conmigo, ¿cierto?, o encuentran en uno esa razón de vida. Porque te van a presentar a otros que también te van a alimentar o que van a ser parte de tu bendición espiritual. Te van a llevar, ¿cierto?, a sitiales algún momento entonces en que otros puedan compartir contigo. Y eso va a tener que ser así. Debe ser así. ¿Cuánto dice el amén? ¿Me entiendes? Esto es muy particular. Muchas veces, ¿cierto?, en el hogar, a veces podemos inquirir en forma incorrecta, inadecuada. Y normalmente alguien nos va a decir, bueno, tú no vas a la iglesia. Entonces nos cuesta eso. Ese es el sacrificio, a veces el precio que tenemos que pagar. Por eso tenemos que ser, ojalá, lo más transparente posible. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no están en nuestras manos. No son de nuestra autoridad, ¿ya? Porque ya los demás toman sus propias decisiones, pero yo seguiré haciendo lo que Cristo me dijo que hiciera. Y eso tiene que ser así, de firme, determinante. Bien hablaba el pastor David en la mañana de convicciones, pero tener convicciones claras. Soy un hijo de Dios. Le guste a quien le guste. ¿Me entiende? Me acepte o no me acepte. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y eso tiene que quedar claro y bien establecido donde estoy y con quién estoy, ¿cierto?, compartiendo mi vida permanentemente. Entonces, el poder buscar a algo. Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo buscaba justamente eso, el reconocimiento espiritual. Él sabía el daño que había causado a la iglesia. Él sabía el daño que había causado a estos hombres. Luego por eso lo reconoce con tanta claridad. Y dice, sí, yo soy uno de aquellos que dijo, sí, mátenlo. En forma, parafraseando aquella situación. Él fue el que consintió en que la gente fuese tomada presa y fuese muerta. Era difícil para Pablo, pero Pablo fue sincero. Fue transparente, fue claro. No quiso ocultarse bajo unas situaciones que yo antes no sabía. No. Más aún cuando sabemos las cosas de Dios, debemos vivir como Dios desea que vivamos. Por eso hay un cambio de mentalidad, una transformación en nosotros, ¿cierto? Un cambio completo, total y pleno de nuestra vida, ¿ya? ¿Cierto? Claro, por eso todavía le seguían teniendo miedo porque no conocían a Saulo. No sabía que Saulo había cambiado, que había tenido un encuentro personal con Jesús. Muchas veces nosotros no dando testimonio de lo que ya somos, muchas veces la gente sigue comportándose con nosotros de la misma manera, porque no sabe quiénes somos. No hemos dado testimonio de lo que somos. ¿Ya? Seguramente al Bernabé, al enterarse de que Saulo andaba allí, indagó qué le pasó a Saulo, por qué volvió a Jerusalén, por qué estaba allí cuando había salido para tomar gente presa.
y preguntó, buscó, ¿cierto? Referencia a qué es lo que estaba haciendo Saulo allí en Jerusalén. Y entonces, ciertamente con esas noticias, con esa información que tenía, ¿cierto? Bernabé entonces lo tomó y lo trajo a los apóstoles. Él ya vino, dio seguridad de que este hombre había cambiado. Y eso es maravilloso. ¿Ah? Ojalá muchos de nosotros demos seguridad de otros que también tienen a Cristo en su corazón. Y cuando tú veas a alguien, ¿cierto? Convertido, no convencido, sino que convertido, porque hay gente que se convence que tiene mal, que tiene pecado, que tiene maldad, pero no cambia, ¿cierto? Esa es una persona convencida, pero el convertido cambia. Es diferente. Es totalmente diferente. ¿Ya? Y en esa gracia del Señor las cosas son transformadas. Son transformadas. Y eso es lo correcto. ¿Ya? Que seamos transformados, ¿cierto? No a una manera nuestra de vivir, sino a la manera del Señor. ¿Ya? Y entonces hubo este hombre, Bernabé, hijo de consolación, que le contó entonces a los apóstoles lo que el Señor había hecho con Saulo. Lo que él vivió, lo que él experimentó, ¿cierto? Y que valerosamente predicó de Jesús. Ese nombre que estaba prohibido, que por él mismo llevaba carta para que no se hablase en ese nombre, ya no era ese el que prohibía, sino que era él el que hablaba en ese nombre. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros fuimos alguna vez enemigos de algún canuto? ¿Cuántas veces nos cayó mal un evangélico? ¿Cuántas veces no queríamos verlo? Nos incomodaba. ¿Ya? Bueno, esto es la situación, ¿no? Pero qué tremendo es cuando uno luego lo ve, ¿cierto? Convertido, cambiado, transformado, y habla valerosamente de aquello que él mismo había refutado y había hablado mal. Por eso lo primero que uno hace es: Señor, perdona por todos aquellos que nosotros dijimos contra tu nombre, porque sabemos que no lo dijimos contra la persona, sino contra el nombre de Jesús. Y a quien ofendimos fue a Jesús. Eso fue lo que Pablo tuvo que aprender, que no era contra la gente del camino, sino contra Jesús, contra el Señor. ¿Ya? ¿Qué tienes conmigo, Señor? Fue la pregunta de Saulo. ¿Ya? ¿Cierto? Porque él perseguía al Señor, no a la gente propiamente tal. Y entonces, hablando de esta forma, ¿ya? Llega el testimonio, ¿cierto? Fehaciente de una persona. Eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Porque hay creyentes, puede haber gente, mejor dicho, lo hablo en genérico, puede haber gente que viene a las iglesias, que se congrega, pero hace lo malo. Y trata de no ser visto por alguien que puede conocerlo. Entonces eso es convencimiento de que necesito ser cambiado. Pero el que cambia, hermano, ¿cierto? Cambia. Es transformado, es diferente. Este hombre se convirtió, renovó fuerza, estaba en ayuno, según el verso 19. Y habiendo tomado alimento y se recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y el verso siguiente dice: y enseguida predicaba a Cristo. El hombre había tenido una transformación completa, plena. Había sido, ¿cierto? Oraron por él, sus ojos fueron abiertos, vino, ¿cierto?, a la llenura del Espíritu Santo, se bautizó. Completo, pleno, total. Y eso es lo que necesitamos. ¿Ya? Necesitamos, ¿cierto?, ser una obra completa del amor de Cristo, del amor del Señor, para que de esta manera entonces veamos lo correcto, lo adecuado. Este es un testimonio entonces que ojalá podamos dar. Y podamos determinar, decirlo. Hay pequeñeces a veces que nos pueden incomodar, relaciones, palabras, formas y maneras de comportarnos a veces entre nosotros mismos. Pero son pequeñeces, eso no nos puede dañar. Cuando dicen amén, eso no nos puede quitar el gozo, la alegría. Son cosas que estamos en el proceso de la madurez, del crecimiento. De poder comportarnos a la altura del varón perfecto que es Cristo el Señor. De llegar a ser lo que Dios desea que seamos. ¿Ya? Es una necesidad para cada uno de nosotros. Es una necesidad, ¿ya? ¿Cierto? Y deseamos que esto sea así. Y entonces, este hombre, ¿cierto?, estaba tan claro y estaba en Jerusalén. Él sabía que allí estaba
por decirlo de alguna forma, el centro, ¿cierto?, de todo el hecho puntual del poder del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo sobre esa ciudad, y luego el esparcimiento, luego los que huyeron a otras partes, ¿cierto?, donde ya el Evangelio había llegado. Y este había vuelto a ese lugar, al epicentro mismo del poder del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cierto? Y entraba y salía, buscaba, ¿cierto?, manifestar en todo lugar. No importa lo que decía. Él se encontró con, ¿cierto?, frente a frente con los judíos, con aquellos que habían condenado a Esteban. Él fue a predicar al mismo lugar donde Esteban estaba predicando. Y fue quitada la vida de él. Él se confrontó contra los judíos, ¿cierto?, que tenían un pensamiento helenista. Y algunos judíos que hablaban solamente griego. Y él se confrontó con ellos. Porque en la ciudad de Tarso, quiero decirle algo, en la ciudad de Tarso, una de las ciudades, ¿cierto?, con más, ¿cierto?, conocimiento. ¿Ya? Habían dos antes de ella, ¿ya?, que eran ciudades griegas completamente, y después venía Tarso. Como una de las ciudades donde había más cultura. Había mucho más conocimiento, había mucha gente sabia. ¿Ya? Por eso Pablo luego va allá, según lo que hemos leído ya. Entonces, esto era claro para el testimonio. A veces uno tiene que llegar al lugar del nacimiento de uno, a su ciudad natal. Y no envía a otro, te envía a ti. ¿Y sabes por qué te envía a ti? Porque a ti te conocen. ¡Oh, Dios! Y que tú digas algo de lo que antes no creías y presentes a alguien que la gente no cree, wow, es algo bien importante, es algo trascendente. ¿Ya? Sí. Uno poder decirle y contarle a la gente, como dice la Escritura, ¿no? ¿Cierto? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Las transformaciones, los cambios, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, buscamos esas amistades ahora que realmente puedan ser para nosotros una tremenda y hermosa bendición. ¿Ya? Y hablando entonces, verso 29, ya vamos analizando esto. Y hablando entonces denodadamente, ¿qué gente no habla con pasión? ¿Ya? Cuando uno tiene a Cristo, uno habla con pasión de Cristo. ¿Me entiende? Uno habla con pasión del Señor. Uno habla con pasión cuando hay algo que a uno le gusta y lo lleva mucho más allá de un impulso simplemente, ¿cierto?, de pensamiento y de deseo. Uno se apasiona. Uno se apasiona. ¿Ya? Y uno habla así, denodadamente. ¿Cierto? Habla y no quiere callar. ¿Ya? Las palabras no se agotan. ¿Cierto? Abrimos nuestra boca y el Señor empieza a llenarla a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Y dice él que disputaba contra estos griegos, ¿ya? Con estos, ¿cierto?, que procuraban matarle. Ese era el pensamiento de ellos. Porque no había otro deseo para ellos. Que todo, no importa que Saulo hubiese cambiado de bando, ahora no importa. Lo importante es que él hacía lo que a ellos no les gustaba. Que ellos estaban en contra de ese pensamiento y de lo que este hombre hacía. O lo que en este nombre también se hacía. De este Jesús. ¿Ya? Pero no, él se atrevió con valor, confrontar. ¿Ya? Muchas veces necesitamos eso. Confrontar nuestra propia vida con otros. Que antes ciertamente nos conocieron en una situación diferente y distinta. Pero que no nos dé vergüenza, como dice el mismo Pablo luego en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de lo que me pasó. No me avergüenzo de ser una nueva criatura, un cambio radical en mi vida. No sé cuántos se alegran en eso en esta hora. No nos avergoncemos de lo que somos. Demos gloria al Señor por lo que somos. Y sabemos que lo que somos es mucho mejor que lo que éramos. Entonces Pablo era así y confrontó a esta gente. No le importó lo que le dijeron. ¿Ya? No le importó. No le importó. ¿Ya? Y cuando procuraron matarle, ¿cierto? La gente que sabía quién era Saulo trató de guardarlo, de cuidarlo. De alguna manera. De que se sintiera apreciado también. ¿Ya? Entonces dice, cuando supieron esto los hermanos, los que creían, los que estaban en Jesús, lo llevaron entonces hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, ¿cierto? A su ciudad natal, ¿ya? A ese lugar, en esa región de Cilicia, donde Tarso era una ciudad muy importante, ¿ya?
de mucho movimiento socioeconómico. ¿Ya? La gente, ¿cierto? Por causa de la cultura que tenía. Si ciertamente era un lugar de una ciudad costera, pero allí estaba. Y entonces Saulo volvió a su casa. Me imagino la conversación con sus padres. No sale la escritura. Pero uno no tiene por qué ignorar que Saulo no fue a su casa. Para Lucas no era importante decir que Saulo fue a hablarle de su casa. Pero si vuelve a la ciudad natal, ¿dónde se quedaría Saulo? Era obvio. No lo toma, no lo narra la escritura. Pero debemos entender que sí, ciertamente, si fue enviado a su ciudad, era para que le hablara a los suyos. Porque él ya no se avergonzaba, Por eso luego escribe, ¿cierto?, ese lindo y maravilloso párrafo de la escritura y en Gálatas 2:20, donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que a Saulo había dejado de existir. Ya no era el ser que vivía, sino que era Cristo que vivía en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por eso, llevar a Cristo en el corazón, llevar a Cristo en su vida, a uno le cuesta. Porque ciertamente uno no lo es. Uno está tratando de imitar lo que Cristo le enseña. Y nos cuesta por cómo somos. Recuerde que usted hoy día es la suma de muchas cosas. Circunstancias difíciles, enseñanza, cultura, genes. Que hoy día no somos simplemente lo que decimos somos hoy día. No. Lo que usted es hoy día es una suma de muchas cosas. De muchas cosas. ¿Ya? Tanto físicas, biológicas, ¿cierto? Materiales, culturales, todo eso ha influido en nosotros. Pero bendito sea el Señor que Él también ha llegado a nuestras vidas, ¿ya? Para entonces arreglar todo esto. Por eso es necesario tener en cuenta con quién estoy, con quién me junto. ¿Ya? Lo único que te hace separar de un hermano de verdad es que ya deje de amar a Cristo. Pero si te dice la verdad, no te enojes. Ay, Dios, nadie. Si te dicen la verdad, no te enojes. Aleluya. ¿Sabes? Mucha gente puede cambiar con los pastores cuando uno le dice la verdad. Uy, ahora ya no es el pastor lindo, bonito, maravilloso. Eso lo viví, pero miles de veces. ¿No? Sí. Sí. Cuesta llevar a un poquito este llamado, no crea que es muy fácil. ¿Me entiendes? Por eso, uno tiene que amar por sobre todas las cosas a Cristo. Yo le he dicho al Señor, yo no voy a mentir ni por mis hijos. No voy a hacer nada, aunque mi esposa me lo pidiera, que no vaya a ser conforme a tu voluntad. Es difícil, claro. Pero no lo voy a hacer. Porque Él me enseñó a ser fiel a Él primero. Y Él arreglará los asuntos. Él cambiará a los demás que tiene que cambiar para que el orden de Dios sea correcto. ¿Me dice amén? Claro. Sí. Si hoy día estamos siendo vistos así porque la gente ahora tiene un pensamiento que todos los pastores somos ladrones. Punto y se acabó. Y uno aquí tiene que estar haciendo feliz de la vida. Pero hay que seguir haciéndolo. Y no me avergüenzo de lo que soy. Y si alguno está libre de pecado, tíreme la primera piedra. ¿Ya? Claro que sí. Es difícil, pero es maravilloso. Yo creo que en alguna medida, todo el que es llamado vive este verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, porque a veces te rechazan tus amigos, te rechazan tus seres. A veces hemos tenido jóvenes aquí que sus padres no les gusta que ellos vengan a alabar a Cristo el Señor. Y eso es doloroso para esos hijos. Pero como Cristo vino a decir, yo he venido a dividir, a causar divisiones. Porque Él dice, el que me cree y el que no me cree. Esa es la división que se da. No es que dice que uno, no es que no debemos amar al otro, no. Hace la división porque unos creen y otros no creen en Él. ¿Ya?
Así que en eso damos gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Suban los chicos de la música porque estoy terminando. Verso 31. Entonces dice las iglesias, en otras versiones dice la iglesia. ¿Ya? Y quisiera tomar esa referencia. Quisiera cambiar un poquito lo que dice la Reina Valera. Dice, en la otra versión dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor. Y se acercaban, ¿cierto? Acrecentaban, perdón. Se te mete una palabra y tú la sigues diciendo de igual manera. Y se acrecentaban entonces fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí en el concepto la iglesia, ¿cierto? ¿Y por qué había paz? Porque la iglesia, debido, ¿cierto? Pablo era un buen elemento que les causó grandes problemas. El miedo y el temor no permitía que la gente se acercara. Y yo me imagino que lo que está aconteciendo hoy día en nuestro país, ¿cierto? Mucha gente no le va a permitir acercarse a la casa del Señor. Mucha gente va a decir, no, no voy a ir. No voy a hacer eso. ¿Ya? Y gente que no cree en algunas cosas, esto es algo que le va a favorecer en esa manera de pensar. Por lo tanto, hay mucha gente que se va a alejar, ¿me entiendes? Por causa de este problema. Pero cuando pasa el problema, ¿cierto? La iglesia, diga la iglesia. Me estoy refiriendo al concepto eclesiástico pleno de Santiago. Todo. Todo. Y lo vamos a ver seguramente. Vendrá un crecimiento. Vendrá una forma de fortalecer. Porque Dios no permite simplemente que venga la tormenta. No importa que venga la tormenta. No importa que nos doblemos como árbol o como palmera, como dice el salmista. No importa cuál viento sea. No importa cuán fuerte sea el huracán que venga. Pero el Señor dice que después viene la paz. Y en tiempo de paz uno prospera. Uno crece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y eso es lo maravilloso de Dios. Por eso entonces aquí la iglesia, las congregaciones, por decir así, usted ubica eso, las congregaciones que estaban en Judea, en Galilea y en Samaria, ¿cierto? Eran edificadas, se acrecentaban, crecían, porque Pablo ya no estaba, ya no había eso. No andará Pablo por ahí, no andará este por ahí. ¿Me entiendes? Unos creían, otros no creían, otros tenían antecedentes correctos, otros no le creían mucho. Bueno, todo eso no permitía que la gente se acercara a la iglesia. Pero cuando Saulo se fue a su ciudad natal, vino una paz, vino una tranquilidad. Y entonces vino el evangelio del Señor, movido por el Espíritu Santo, y empezó entonces a edificar la iglesia. Esto nos denota claramente, ¿cierto? Judea, ¿cierto? Es la región plena, y Jerusalén, ¿cierto? Que estaba en esta región, ¿ya? Era allí donde hubo el epicentro, como lo dije anteriormente, de todo el mover del Espíritu Santo, el Pentecostés, porque allí estaba el templo y en esa fiesta fue la manifestación de esto. Entonces, estando en Jerusalén, pero ¿qué hay aquí? Hay dos ciudades más. Lo mismo que había dicho Jesús, no lo dijo otro. No lo dijo otro, si quiere lo lee conmigo nuevamente, 1:8, ¿no? Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, la misma, ¿cierto? Hay una ciudad, luego la región, en Samaria, que es la región, y hasta lo último de la tierra. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. ¿Ya? Galilea era la zona donde Jesús creció, donde Jesús fue rechazado en Nazaret, ¿se recuerdan? Donde quisieron apedrearlo, matarlo casi. Nadie creyó, no hubo muchos milagros en Nazaret, porque no le creyeron a Jesús. No dijeron, este no es el hijo de José y María. Pero ahora Galilea había sido evangelizado. La palabra de Cristo había llegado allí. Y en Samaria, usted sabe lo que pasaba con los samaritanos, ¿no? Era algo que a los judíos les molestaba, no era favorable para ellos, ya que era una mezcla entre judíos y gentiles. Pero estos también habían sido evangelizados. Y ahí usted tiene a la mujer, ¿se recuerdan de la mujer que estuvo hablando con Jesús y que salió corriendo a decirle a la gente lo que este le había dicho? Encontré un hombre que me dijo todo lo que me había pasado.
Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías, porque la mujer decía, nosotros estamos esperando al Mesías. Y yo soy. Luego vino todo el pueblo. Luego con este mover del Señor, la predicación de la palabra del Señor llegó también allí a Samaria, convirtiéndose todos. Así que la iglesia o las congregaciones en estos lugares se estaban siendo fortalecidos. ¿Ya? Usted leerá las cartas de Pablo cuando dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia. No es que sea una iglesia, sino que ellos tienen el mismo pensamiento. Todos los que piensan que Jesucristo murió y resucitó al tercer día son parte de la iglesia de Cristo. Todos habían llegado al consenso de la unidad en Cristo. Y eso es lo que nos falta aquí en Chile, ¿no? Llegar a ese consenso de la unidad en Cristo, para que sea la iglesia, no sean las congregaciones, sino que sea una, la que Cristo, o por la que Cristo murió, ¿ya? Y amó hasta dar su vida, porque así fue necesario. Así que mi hermano amado, el testimonio que tú tienes que dar es conforme a esas amistades que tú tienes, ¿ya? ¿Cierto? Y lo último, lo más maravilloso, es que esta gente era fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. Ya, el poder del Espíritu sobre nuestras vidas. Si hay alguno que le hace, que le cuesta cambiar alguna área de su vida, fortalézcase en el Espíritu Santo de Dios. Fortalézcase, asúmalo, téngalo. A veces hay cosas como personas naturales, ya sea como esposo, como esposa, o el rol o la función que desempeñemos en esta sociedad como trabajadores, nos cuesta cambiar. Hay gente que no soportamos. Hay gente que nos dan ganas de ya. Pero están allí y con el favor de Dios tenemos que seguir adelante y seguir fortaleciéndonos en el Espíritu para que esa gente a través de nosotros conozca que Jesucristo es lo que me ha cambiado a mí y le puede cambiar a él. El testimonio, tus amistades, la gente que te rodea, es importante que también tenga a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Hoy día lo necesitamos. Estas son las amistades que necesitamos. Busca a aquellos hombres de fe. ¿Quieres tener más fe? ¿Quieres crecer en la fe? Búscate a alguien que crea más allá que tú crees y que has visto que ese hombre, esa mujer, por creer, hoy día Dios lo ha bendecido. Dios lo tiene en una posición, ¿cierto?, de gracia y de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las cosas que tenemos que hacer. Esas son las amistades que recomendamos. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Quieres aprender de la palabra? Júntate con uno. Habla con aquellos que saben más que tú. Habla con ellos. ¿Ya? Y esos te darán la luz de Cristo. Te ayudarán a entender las cosas del Señor. ¿Ya? Y más aún con la ayuda del Espíritu Santo. Todo es posible en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenida a esas buenas amistades. ¿Ya? Ojalá aquí entre nosotros hayan amistades en Cristo. Haya gente que tenga amistad con otros por causa de Cristo. Qué hermosos son aquellos que siempre traen. ¿Ya? Que siempre traen a otros. Hay un hermano que llegó aquí que tú lo nombraste en la mañana, ¿te recuerdas? No me acuerdo cuál es el nombre de él. Él tuvo un accidente en el Transantiago, no, en la camioneta, ¿cierto? Lo chocó una micro, bueno, lo dejó muy mal. ¿Ya? Él ha llegado con estos burritos, pero incluso en silla de ruedas, después con el burrito y ahora caminando solo casi. ¿Ya? Ese varón, porque lo cuida alguien, ¿cierto? Según lo que ha determinado su seguro médico allí, ya hay una enfermera y él siempre trae una enfermera diferente. ¿Ya? Por lo menos una o dos sabemos que son hijas de Dios. Una se convirtió aquí incluso, le entregó su vida a Cristo. ¿Ya? ¿Cierto? Esas son circunstancias. ¿Ya? Y seguramente él con lo poco que puede saber a lo mejor o lo mucho que sabe del Señor, le habla a la gente. ¿Ya? Y parece algo tan malo como es un accidente, sea tan bueno para otro, sea tan vital. Por eso te digo, muchas veces es así. ¿Ya? Es así y es maravilloso en esto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un buen aplauso a Cristo. Ponte de pie, iglesia, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios nos bendiga en esta noche. Cantamos al Señor. Vamos. Vamos con tus palmas así. Yo tengo vida y esperanza.
Señor. y me dio salvación. Sé que no merecía nada, sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tú, Jesús. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Vamos a declarar, seguimos a Jesús, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, el pastor David se había ausentado porque tuvo que llevar de emergencia a su papito, ya, pero me dice, mi padre quedó estabilizado en casa, bajo sedante, pero espero que mañana amanezca mejor. Ya, por lo menos está en casa y eso es bueno. Cuando alguien está en casa, aunque esté un poquito delicado de salud, es bueno estar en casa. ¿Dice amén usted? Así que sigamos orando para que el Señor obre los milagros necesarios. ¿Dice amén usted? Bien. Oramos al Señor. ¿Ya? ¿Cuántos tienen gozo en esta hora? Creo que se vaya con gratitud. Vaya y haga buenas amistades. Haga amistades en Cristo. ¿Ya? Serán las mejores que usted pueda tener. ¿Ya? Y si le molesta cuando le diga la verdad, qué bueno que le moleste. Porque quiere decir que esa área tenemos que cambiarla. Porque el que madura ya no le molesta las cosas. Porque sabe, sí, Señor, tú sabes, pum, se cambia. No hay problema. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Nos cuesta. Pero si estamos en este... Dice la Escritura. Ya me voy a poner a seguir predicando. Sigo predicando, hija. No. Sí, okay. Le hago caso a usted. Dice la Escritura que Dios nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Somos perfeccionados. Por eso, y note por favor, lo que más hacemos los pastores es justamente hablar o predicar de la conducta, del carácter.
del cambio, de la transformación, de la vida de la gente. Porque eso es lo que más nos cuesta, que se cambie y que lleguemos a ser naturalmente, ¿cierto?, como Cristo. Funcionar de esa manera maravillosa. Padre, levantamos nuestros vasos al cielo. Te damos gracias, Señor, por todo lo recibido. Padre, terminamos ya un mes. A lo menos este es el último domingo, Dios. Quedarán 2 días, Señor. Y viéndote a ti, Señor, sabemos que el mes de mayo será un mes también en que tú traerás bendición a nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor. Porque algo sucederá gloriosamente, poderosamente, para que las cosas que en este mes no funcionaron, no se dieron a conocer, no resultaron, el próximo mes sea, Señor, hecha tu voluntad. Y sea una realidad, Señor, porque si te la hemos pedido es porque son nuestras necesidades. Señor, obra los milagros sobre todo cuerpo enfermo. Levanta al enfermo, Señor, y libéranos de todo cuerpo enfermo. Como bien se decía en la mañana, es la enfermedad, no es mi enfermedad. Señor, es la circunstancia, no es mi circunstancia, sino, Señor, es eso, Dios mío. Por eso, Dios, desechamos toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y esta semana y el comienzo de ella nos irá bien, Señor. Nos irá bien, Padre mío. Trabajo será bendecido. El negocio será bendecido. Mi vida será bendecida. Mi hogar será bendecido, Dios, porque tú lo has declarado así. A ti te damos la gloria. Mi matrimonio, Señor, la unión, la pareja será bendecida, Padre, para que la gloria tuya sea una realidad. En el nombre precioso de Jesús, te damos toda gloria a ti, Señor, y recibimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Despide de tu hermano, de tu hermana. Gracias. Gracias, chicos de la música, muy amable. Gracias. Dios les bendiga. Tengan una linda noche y una mejor semana. Bendiciones.